Bienvenidos a un nuevo episodio de Poción Química, el podcast donde destilamos normativa en soluciones reales. Hoy nos acompaña Alex Ruiz, CEO y fundador del laboratorio de aromas y fragancias Cromesen. Con Alex vamos a hablar de emprendimiento, de laboratorio y de cómo se equilibra la innovación junto con la normativa en un sector tan sectorial como exigente. Así que vente conmigo porque empezamos el episodio 6. Pues Alex, ya te tenemos aquí. Para quien aún no te conozca, ¿quién es Alex Ruiz y cuál es tu formación de base? ¿Qué tal, Alba? Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Pues Alex Ruiz, soy químico orgánico. Llevo unos cuantos años dedicado al tema al tema de aromática, por eso un poco me gusta definirme como químico aromático. Y bueno, siempre he estado, he tenido un poco esa vena organizativa, emprendedora, y hace cosa de 10 años decidí emprender. Ahora lidero el proyecto de Promesens, soy el CEO de la compañía, el fundador. Y bueno, como te decía, encantado de estar en tu espacio. Creo que es interesante escuchar largo y tendido a emprendedores dentro del sector de la química y también de la regulación, que ya he tenido la posibilidad de ver algunos episodios bueno, me parece interesante. Vale, entonces tú empiezas a estudiar química orgánica a raíz Exacto. de que encuentras esa vocación un poco en tu padre, que también está dedicado a ese sector. Y luego, pues bueno, ya te empiezas a especializar con máster, entras en empresas como YouKessence y llega un momento en el que te hace un clic, ¿no? Que tú decides que tú te quieres dedicar al mundo de las fragancias y aromas ya a nivel profesional. ¿Cuándo ocurre eso y cuál es ese clic? ¿Por qué ocurre? Sí, bueno, un poco la semilla, como decías, la plantó mi padre, ¿no? Que estuvo mucho tiempo trabajando en una empresa. Bueno, yo soy granadino, yo soy de Granada, y en Andalucía había pocas empresas en aquel momento estamos hablando del 98, 99, cuando acabé cuando me licencié. Y, y siempre recordaré, pues eso, los últimos años de carrera. Mi padre traía trabajo a casa, traía cromatogramas, me explicaba un poco todo el circuito de lo que era una destilación de un aceite esencial. Veíamos los diferentes picos y compuestos, olíamos. Y bueno, ahí me plantó la semilla un poquito, la verdad. Fue el que me ayudó un poco a ver un poco este sector. Y como tú dices, bueno, estuve un año trabajando en la misma compañía y en Granada. Luego pasé a hacer un máster a Barcelona en el UCT, dedicado un poco a toda esta técnica un poco de cromatografía, que es la que yo empecé a interesarme, ¿no? Cuando acabé la carrera, y un poco en estas sesiones privadas con mi señor padre. Y bueno, el clic, un poco me preguntabas por el clic de cuándo surge la idea de emprender, ¿no? De Sí. montar el proyecto de Promesens. Bueno, yo al final estuve en dos proyectos que me dieron un poco, bueno, un aprendizaje. Fue el de YouKessence, que fue, como digo, más mi escuela técnica, ¿no? Empecé prácticamente de cero allí, ¿no? Bueno, había estado un año antes en Granada, pero empecé prácticamente de cero. Y luego en la siguiente empresa en la que entré, mostramos un proyecto, digamos, prácticamente de semilla, que era la empresa en Duquén, conocida hoy como Vidara. Y digamos que cuando salí de allí en el año 2015, pues bueno, lo típico, te planteas eh, qué te apetece hacer ahora con tu vida profesional, ¿no? Y la verdad, siempre había tenido esa idea de organizarme por mí mismo. Y bueno, vi un poco una necesidad también con la globalización y el aumento el auge de la cosmética natural, de la aromaterapia, etcétera, que había una necesidad de soporte técnico en ese sector, ¿no? Y entonces, bueno, me decidí un poquito por empezar como freelance, básicamente en 2016, ahora hace casi 10 años.
invertí en mi primer cromatógrafo y como autónomo y ahí empezamos con un asistente y yo analizando muestras. Sí que es verdad que la idea era dar un servicio un poco especializado, no solamente hacer la analítica, sino acompañar en determinadas tomas de decisiones. Y eso fue un poco ese clic un poco que me decidió, justo tenía 40 años, pero que hay momentos de la vida un poco en los que también te planteas en los determinados caminos que quieres tomar. Y bueno, también he de decir que me llamaba bastante el sector servicios, había estado mucho tiempo trabajando en producción y, y quería probar también otro ámbito, ¿no? Y bueno, un poco hice lo que me apasionaba a mi modo y con la visión que yo tenía, ¿no? Que creo que, bueno, a día de hoy pues estoy contento porque creo que está dando sus frutos o que ha dado sus frutos. Para situar un poquito a la audiencia, explícanos un poquito qué es Chromesense exactamente y a qué os dedicáis, ¿no? ¿Qué equipo hay detrás? Pues mira, Cromesense es un centro de análisis, de formulación, de análisis, soporte, formulación del sector de aromáticos, ¿no? Lo que intentamos o queremos ser es el centro de referencia a nivel mundial, incluso a nivel europeo, de privado de aromáticos y caracterizamos, validamos y formulamos fragancias, aceites esenciales y otros productos aromáticos mediante técnicas avanzadas cromatográficas. Un poco el core de nuestros servicios siempre es la cromatografía, de ahí el nombre Chromesense. A partir de ahí, digamos, ya te digo, me gusta decir que lo que hacemos es convertir el datos analíticos complejos en decisiones técnicas y comerciales, ¿vale? Es decir, es un poco darle una vuelta de tuerca a la empresa típica de servicios yo me llamaría más una empresa de inteligencia química, ¿no? Que un poco trata con una gran variedad de datos, ¿no? Y un poco es eso. Disponemos de tres áreas diferenciadas, un poco lo que sería el típico laboratorio de análisis, pero especializado en toda la parte aromática, lo que serían aceites esenciales, fragancias, extractos aromáticos. Y luego tenemos una parte de formulación. Eh, en su mayoría trabajamos con fragancias. Empezamos también trabajando con algo de sabores, de aromas, aunque ya cada vez más estamos especializados en fragancias. Y luego la parte de consultoría y tecnología, ¿vale? Que es justo lo que más ha crecido en los últimos años y es donde un poco estamos o estoy incidiendo para poder dar digamos, un valor a la compañía a nivel de intangibles, sobre todo entrar un poco más en el sector de la tecnología, más no tanto en servicios a terceros, ¿no? Claro, ahí sería el valor Em, añadido y que también habéis ganado premios como el Neotec en este sentido, ¿no? De la parte más Sí, tecnológica y bueno, de más D. sí, Neotec no es un premio, Neotec es una ayuda. Lo que pasa es que es muy competitiva y la gente a veces, digamos, lo asocia a un premio, ¿no? Porque a veces da casi más alegría, ¿no? Ganar un Neotec. De hecho, escuchaba ayer o antes de ayer estuve escuchando la entrevista de De Germán forma. Castillo, porque Ujú. yo también, bueno, Sí. nos conocemos de hace tiempo y él comentaba que es la misma sensación que tuve yo, uno de los momentos más importantes del negocio fue cuando nos dieron el Neotec, ¿no? Porque también te da como una puntuación, es como una especie de examen, ¿no? Y no solamente la ayuda económica, sino que también te reconocen un poco el proyecto. Y sí, esta línea, ahí un poco despegó digamos, mi seguridad a la hora de invertir no solo en servicios, sino en I+D+I, ¿vale? Y mucha tecnología. Y al final, pues también, como es normal, hoy en día, pues trabajar con Machine Learning, con Big Data, con aplicar todas estas nuevas tecnologías al servicio de la cromatografía. Un poco es nuestra especialidad, ¿no? Cromatografía, Ujú. aceites esenciales. De hecho, Neotec estaba relacionado con el proyecto Chromout. Es un proyecto de I+D que lo que trata es de aplicar el Machine Learning y la tecnología multivariante o el análisis multivariante. Es decir,
estudiar muchísimos datos a la vez interrelacionados entre ellos en vez de estudiar solo monovariantes, es decir, moléculas o sustancias individuales, aplicado un poco a la cromatografía. Nuestra idea es abanderar un poquito esa forma de interpretar la cromatografía. En este caso, en el caso del Chromout asociado al primer Neotec que nos dieron, es orientado más a la autenticidad o a la autentificación de aceites esenciales, pero esa misma aplicación puede ser pues, también para medir a nivel sensorial o para un control de calidad o para clasificar quimiotipos o para clasificar orígenes. Vale. Y bueno, un poco es lo que decías, a partir de ahí ya es cuando empezamos a trabajar un poco más en esta tercera división de tecnología, en la que ahora ya tenemos, hace tiempo y hace ya unos cuantos años que tenemos ya un producto que es ChromeDB, que es una base de datos de naturales que está conectada on real time con nuestro LIMS, digamos, nuestro Big Data interno, ¿no? de nuestro software de laboratorio, y lo que se hace es un poco todo lo que se valida, digamos, ten en cuenta que ahora, por ejemplo, estamos en cerca de 400, 500 muestras de aceites esenciales al mes, y de ahí, pues a lo mejor pon que hay 200, 250 que se validan, que pasan el filtro de calidad y de pureza, y todas pierden un poco todos los datos de trazabilidad de origen y de proveedor, digamos, de lo que sería el cliente, para que anónimamente pasan a esta aplicación. Esto es ChromeDB, ¿vale? Esto ahora lo utilizamos un poquito como herramienta de fidelización de clientes, también tiene una suscripción mensual. Lo utilizan tanto pues, aromaterapeutas como perfumistas, como gente que compra y vende productos naturales. Y porque a partir de esa composición promediada que sale de nuestros datos, pues eso es lo que comentamos. Hay una serie de tratamientos de esos datos para dar una cierta información que pueda ayudar a decisiones técnicas y comerciales, pues como puede ser la bioactividad resultante de la mezcla, por ejemplo, dependiendo de la química, la comparación con los estándares de IFRA, por ejemplo, ¿no? Que también está actualizado dentro de la aplicación. También una búsqueda molecular dentro de la tabla molecular para ver qué aceites esenciales casan con un determinado perfil, ¿no? Que también es importante para los que analizan calidad o analizan pureza. Bueno, y luego a partir de ahí, pues estamos desarrollando, como decías, el proyecto Chromout, otro tipo de tecnologías que también estamos en ellas, no solamente, digamos, más relacionadas con la innovación tecnológica y desarrollo de softwares que pueden ayudar a la industria con toda la parte de caracterización, tanto de fragancias como formulación, etcétera. Y bueno, es un poco a grandes rasgos a lo que nos dedicamos hoy en día, es decir, la parte de laboratorio de análisis, la parte de formulación, que sobre todo hacemos proyectos de reformulación, de fragancia, etcétera, y la parte de tecnología. Sí, los clientes que tenéis son un poquito de todo el mundo y imagino que os pueden pedir un poco de todo, desde que desarrolléis nuevas fragancias hasta que les comprobéis si un aceite esencial es auténtico o no, por ejemplo, ¿no? Un poquito de todo. Exacto. Sí, aquí el tema de los aceites esenciales, yo tengo muchos problemas con los clientes porque, bueno, son sustancias complejas que no siempre tienen la misma composición, ¿no? Son lo que se llaman sustancias VCB, que son de composición variable o de origen desconocido. Y muchas veces cuando me piden que les haga una ficha de seguridad de un aceite esencial, pues yo les pido bueno, que te contacten a ti, ¿no? Para que les hagáis el informe con todos los componentes que tiene y a partir de ahí yo ya puedo establecer la peligrosidad de ese aceite esencial, ¿no? Según la normativa CLP. Pero es un punto muy crítico porque, bueno, como tú dices, hay mucha variabilidad y no es lo mismo que me manden el informe del lote que analizaron ayer que el del año pasado. Entonces, a veces puede influir Sí, mucho o poco en la peligrosidad del aceite esencial. Entonces, no sé si claro. aquí tú te has encontrado ese problema, ¿no? ¿Y qué recomiendas tú a tus clientes? Si les recomiendan que analicen un lote cada año, cada X tiempo, no sé cómo sueles asesorarles en ese sentido, teniendo en cuenta que hay una variabilidad grande para un mismo aceite esencial que puede haber sido cultivado en el mismo campo, ¿no? Solo por el cambio de meteorología o de otros factores. Exacto, sí, el 80% de la parte de laboratorio o de servicios analíticos está relacionada un poco con esto que cuentas, ¿vale? Es decir, de una forma u otra.
Eh, al final, lo que hablábamos, esta caracterización bioquímica es compleja porque depende de, ya no solo para una misma finca, una misma planta, puede ser incluso que de un año a otro por las condiciones climatológicas, por ejemplo, eh, eh, cambie su composición. Pero ya no solo eso, sino pues que un mismo quimiotipo pues, cultivado en Murcia o cultivado en África del Norte, pues da una química, puede dar una química radicalmente diferente, ¿no? O sea, perdón, una misma especie botánica, no un mismo quimiotipo. Quimiotipo realmente es lo que hablamos. Una misma variedad botánica puede dar diferentes quimiotipos, ¿no? Entonces, ahí que me decías que recomiendo es complicado. Quiero decir, nosotros actualmente, tal y como está hoy en día la regulación, ¿vale? Si hablamos un poco también más de temas de cumplir regulación y no más tomar decisiones comerciales, porque gran parte de nuestras analíticas van también a decisiones, por ejemplo, de compra, ¿no? De sourcing o comparativas donde compro, que aceites de mejor calidad, si me están etiquetando mal, si me están engañando y diciendo que es puro, no es puro, si tal. Pues llegamos a la parte más de cumplir hoy en día, ¿no? De lo que tiene que ser un CLP, un REACH y tal. Ahora mismo lo que aconsejamos siempre que sea una misma finca y una misma, digamos, una misma origen, planta de partida. Nosotros con cada cosecha aconsejamos siempre que nos envíen un lote. Nosotros siempre hacemos para este tipo de productores de aceites esenciales, hacemos un dossier inicial que se llama cuando nos contactan la primera vez, que de ahí se hace una analítica, una caracterización de su producto y se sacan las diferentes, o se extraen a partir de ahí las diferentes documentaciones técnico-regulatorias, ¿vale? Que al final lo que hacemos es unas plantillas que se envían a los clientes y se les da asesoramiento para que sepan cómo tienen que utilizarla, ¿no? Mm. Y esas plantillas, pues fichas de seguridad, fichas técnicas, certificados de alérgenos, que es lo que te puede llegar a ti, Alba, también, por ejemplo, o a alguna consultoría cosmética que te tenga que hacer un PIP Ujú. para cosmética, por ejemplo, o como producto químico. Em, pues se realiza así. Nosotros aconsejamos hacer, es decir, una primera analítica con tu representación típica de tu cosecha y luego cada año ir actualizando. ¿Qué ocurre? Que aquí entramos un poco en todo lo que sería el futuro, un poco también de la normalización, de la legalización de estos aceites esenciales, ¿no? Con el famoso tema del Pacto Verde y Sí. toda la polémica que ha surgido, ¿no? De un poco al final es realizar lo que ya hacemos nosotros, que es caracterizar una mezcla por medio de la química, porque al final nosotros lo que utilizamos básicamente es esa caracterización bioquímica, ya no solo de los aceites, sino de absolutos concretos, de fragancias, utilizamos esa química un poco para, pues eso, emitir un certificado de alérgenos, por ejemplo, o una ficha de seguridad o un certificado de alérgenos de una lavanda, de un cistus, de un romero. ¿Qué ocurre? Que, bueno, claro, si tú tienes como está ahora, digamos, la normativa que te basas en unos ensayos, ¿no? de toxicidad de una determinada especie botánica y tienes eso como referencia, pues al final tú, la parte de caracterización química, pues no es necesario que tú hagas lote-lote, ¿no? Porque al final tú ya sabes, digamos que te cubre un poco esos ensayos de los dos famosos dosieres de REACH, por ejemplo, ¿no? Que son ensayos Sí, toxicológicos que además valen una pasta, ¿no? Quiero decir que depende de los que haya en el consorcio, pues ojo, ¿no? sí. Y es una problemática también, quiero decir, porque al final, aunque no cambie la normativa al tema del Pacto Verde y toda la parte de clasificación como MOX, eh, esto ya es un problema porque a veces hay aceites esenciales minoritarios, el ejemplo de Cistus, por ejemplo, que son dos, tres productores a lo mejor que necesitan entrar y el coste de esos ensayos pues, es muy alto, ¿no? Sí. Y hay veces también productores que se retiran del mercado por no entrar ahí, ¿no? Es decir, porque el consorcio no es lo suficientemente amplio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo recomendamos eso y dentro de unos años no queramos, a ver, para nosotros como negocio es mejor Cuanto más analizarlo de lote, mejor. ¿vale? Evidentemente, pero sí que entiendo que es un coste extra. Lo que pasa es que hilo un poco con toda la parte de las nuevas tecnologías. Precisamente.
aunque hablábamos de autenticidad, una de las aplicaciones que puede tener esta aplicación de la inteligencia artificial, el Machine Learning, al análisis cinematográfico es democratizarlo, ¿vale? Es decir, hacerlo bastante más rápido, eficiente y sencillo en el sentido de que, por ejemplo, nosotros la tecnología base que tenemos desarrollada ya, que hicimos en los 2 primeros años de Neotech, está basada en lavanda y tú puedes analizar 20 lotes en cuestión de segundos, ¿vale? Es decir, tú tienes un gráfico en el que te dice si el lote pasa o no pasa, basándose en la composición de las ciento y pico moléculas por encima de 100 ppm que tiene la lavanda, por ejemplo, y su interacción entre ellas a nivel de estadística avanzada, ¿no? Con lo cual, si tú ya tienes un patrón que te cumple esa caracterización química, que es la más cara, porque haces una caracterización química completa, luego con este tipo de herramientas podrías, o tú mismo, si compras esta herramienta, ¿no? O si adquieres esta herramienta, o en un laboratorio externo, realizar este análisis multivariante, este análisis más automatizado, que evidentemente, pues si una caracterización completa te puede costar 200 euros, por un ejemplo, pues a lo mejor con la nueva tecnología, por un análisis de 30 euros ya te dice si el producto pasa y tiene la seguridad de que te va a cumplir el dossier, ¿no? El CLP o te va a cumplir REACH, ¿no? Entonces, por eso digo que es importante nosotros estar dando también soluciones tecnológicas, digamos, en donde podemos aportar conocimiento, know-how, que es toda esta parte de este control composicional de los aceites esenciales y extractos, ¿no? Es un punto muy crítico ahora mismo porque, bueno, se están metiendo mucho en que cómo clasificamos los aceites esenciales, ¿no? O todas estas sustancias de composición variable. Pero es complicado por lo que decimos, porque como tienen una composición distinta en cada lote, es muy difícil establecer un estándar que puedan seguir todos. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora mismo, como te dicen que lo tienes que hacer, es que mires todos los componentes individualmente y que clasifiques tu aceite esencial según los criterios de CLP. Por eso a los clientes cuando me llegan pidiéndome una ficha de seguridad de un aceite esencial, les pido siempre que te contacten para que, bueno, os les hagáis un ensayo de laboratorio completo para ver todos los alérgenos que tiene, el certificado de alérgenos, el certificado IFRA, y con esa información yo ya puedo elaborar la ficha. Y en muchos Sí. casos lo que se hace es tomar el caso más restrictivo. Por ejemplo, si me envían el análisis de 3 lotes distintos, hechos en diferentes años, lo que les hago es una ficha que cubra el caso más restrictivo para que queden cubiertos de forma que no tengan que elaborar una ficha nueva o un etiquetado nuevo para cada lote distinto. Porque es que si no es una locura. Es que solo lo que es cumplir con la normativa te está saliendo más caro que el hecho de poner ese aceite en el mercado que fabricarlo. Podemos estar conversando también esto un podcast entero, 3 horas, porque es un tema interesante y aparte es un tema candente, ¿no? Pero yo creo que, en mi opinión, mi opinión personal es que es más un tema de fiscalizar demasiado determinados niveles, ¿vale? De sustancias, más que pasemos ahora a clasificar como MOX o como ensayos toxicológicos. Porque al final, yo te digo, nosotros llevamos más de 5 o 6 años haciendo un paquete básico para todos los productores que nos llegan. Y hacemos siempre una comprobación. De hecho, tú has trabajado en un software muy famoso que hace este cálculo a nivel de peligrosidad. Y en la mayor parte de los casos coincide el resultado del toxicológico con lo que sale digamos, de la clasificación química. ¿Cuál es el problema? Que claro, si ahora nos meten, pues, yo sé, disruptor endocrino, que antes está, pues no sé, una clasificación, creo que estos sabrán más que yo, 1A, tal, te bajan el Claro. mínimo a partir del cual tú tienes que clasificar todo el producto y poner la etiquetita de tóxico, pues evidentemente ya es un problema de ese criterio de por qué estamos bajando si realmente el ensayo toxicológico no está dando que ese resultado, ¿no? Entonces, a lo mejor el problema es del legislador, ¿no? O del que no está, digamos, no sé, yo siempre digo que no están en el campo, que no están, que está bajando ese límite, ¿no? ¿En qué se está basando, ¿no? Un poquito, claro, yo parto de que ahora mismo realmente nosotros tenemos un histórico importante y raro es que diferencie el resultado basado como si fuera un mock, bueno, como si fuera una mezcla,
con el resultado toxicológico, porque es parte de nuestro workflow. Es decir, cuando un producto nos llega, lo que hacemos es comprobar si el resultado a nivel químico está cumpliendo lo que dicen el estándar REACH o ECA o tal, ¿vale? Del resultado de la planta. Claro. Pero bueno, yo no soy tampoco totalmente contrario a que se mida por medio de la química, siempre y cuando haya una correlación, evidentemente. Y como te digo, estamos preparados, es uno de los puntos que tenemos en nuestra tabla de oportunidades para nosotros, riesgos, para productores, en un tiempo que depende de cómo se acabe acabando esto, pues cómo se acabe aplicando este tema, pues a lo mejor sí que tiene sentido ir a un análisis más automatizado que te pueda clasificar a nivel químico y que tú puedas certificar que ya el producto te cumple, ¿no? Bueno, es una de las aristas. No sé si a ti cuando te llega algún cliente que importa de China, de India o de un país tercero, si te dice, mira, yo quiero que me analices este aceite para ver si es auténtico. ¿A ti te ha ocurrido? ¿Te ha ocurrido algún caso en el que le hayas tenido que decir, mira, lo siento, pero te han engañado? Este aceite esencial Sí, es muy falso. desgraciadamente es nuestro día a día a nivel como te decía, dentro de esta división de análisis de laboratorio está la parte regulatoria, que ya la hemos hablado, que bueno, tiene sus complejidades, que no son pocas, pero está también la parte de calidad y de autenticidad, ¿no? Que es un hándicap, también es un problema, una problemática real de mercado. En el caso de la regulación, por lo menos hay alguna estandarización, ¿vale? Hay algún tipo de regulación, pero es que en el caso de la calidad y de la pureza no hay nada, ¿vale? No hay nada en lo que basarse. Y bueno, pues puede haber grandes farmacéuticas que estén comprando lavanda como principio activo, por ejemplo, y con los controles que pasan no se detecte si realmente es pura y natural, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues aparte del perjuicio económico o evidentemente del etiquetado, ¿no? También puede haber afectaciones de seguridad, ¿no? Yo siempre comento el famoso tema cuando hemos dado alguna charla un poco de este tema de autenticidad, que es un tema que triunfa bastante, ¿no? Cuando hablamos porque tampoco hay mucho conocimiento de él, sobre todo en la parte de aceites y los que están a la venta también al público, porque tú en la farmacia hoy en día puedes comprar desde la Volvete para los piojos de tu hijo hasta la lavanda para la ansiedad, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre comento es el tema por ejemplo, el tema de la quiralidad, que es un concepto que no suena, ¿vale? Pero, por ejemplo, normalmente los grandes adulteradores o los especuladores de hoy en día utilizan formulaciones muy complejas que imitan perfectamente al aceite esencial, ¿no? Son las llamadas naturales idénticas, ¿no? Es decir, aunque sean sustancias sintéticas o incluso aisladas naturalmente más baratas que el aceite esencial, comparten composición química, es decir, la estructura, lo que es la fórmula de la molécula es la misma. Lo que pasa es que algo en lo que, por ejemplo, hoy en día no se puede modular, porque además que por precio no se podría, es que la molécula tenga la misma disposición en el espacio. Es decir, la molécula, muchas veces la misma molécula se puede disponer de una forma u otra en el espacio y una de esas isomerías se llama enantiosemería y es lo que especifica si una molécula es quiral o no. Por eso el análisis de quiralidad es muy importante, ¿no? Y en estos controles que te digo que puede tener una gran farmacéutica, pues estos análisis de quiralidad no los tienen. Y aunque los tuvieran, no hay un dataset fiable y robusto porque no está armonizado y es muy difícil. Hay casos muy, muy pequeños en los que ya sí que hay datos, como en el árbol del té o incluso en la lavanda, ¿no? A nivel de claridad, o en la menta, ¿no? En el mentol, que es un tema importante, porque hay mucho negocio de menta. En estos casos, además, ya te digo, aunque hicieran un análisis quiral, no tienen un dataset importante en el que valerse. Y siempre explico el caso de las talidomidas, ¿no? Las talidomidas, no sé si te suena, la tragedia de las talidomidas de los años 50. ¿Era el medicamento que afectaba al feto, puede ser, a las Exacto, embarazadas? exacto, exacto, exacto. A partir de ahí es cuando se desarrolló un poco toda la estereoisomería, toda la síntesis enantioselectiva, ¿no? Digamos, para
obtener, generalmente cuando hacías una síntesis química, pues obtenías los dos isómeros muchas veces, es lo que se llama racémico, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues empezó un poco a poner el foco en uno de los isómeros porque se vio que tenía diferente actividad biológica, pero ya no solo biológica, sino a nivel también de threshold olfativo y sensorial, varía muchísimo, ¿no? Si se dispone, como siempre, es la típica imagen del espejo, ¿no? Tú te miras al espejo, entonces el nanómero ROS es el que está delante o detrás del espejo. Pasó esto que en ese momento no se tenía en cuenta, ¿no? Esta enantioselectividad y se evaluó que uno de los dos isómeros era un medicamento que se producía un poco para evitar las náuseas en el embarazo, pero se vio que afectaba al feto y era uno de los dos isómeros, uno de los dos enantiómeros. Y bueno, es un caso en el que realmente esta enantioselectividad, que es la misma molécula, pero colocada de forma diferente en el espacio, afectó de forma grave, ¿no? Ujú. A las malformaciones que creo que afectaban a las extremidades, ¿no? De los fetos, de los niños y tal. Y entonces, bueno, pues esto es un ejemplo en el que realmente puede afectar a la seguridad. Hay por ahí también, si quieres investigar un caso del árbol del té, que también pasa un poco lo mismo, porque el terpinol 4-ol, que es la molécula mayoritaria del árbol del té, junto con el gamma-terpineno, también presentan en antiselectividad y el que se añade de forma sintética tiene un ratio diferente, etcétera. Entonces, parece ser que había afectación de mutagenia, etcétera. Eso es un Ujú. estudio previo, pero claro, hay muy poco sobre eso. ¿Vale? Entonces, es lo que, igual que hoy en día, pues oye, todo el mundo sabe que el metilgenol es carcinogénico y que ya hay estudios hechos, pues está todos estos institutos haciendo análisis de toxicología, en esta parte viral, pues todavía no. Entonces, bueno, es uno de los peligros. No es solo a nivel de que te hagan el engaño, ¿no? O de que pagues más por algo que vale menos o que tal, Claro, es por sino que seguridad. por Mm. seguridad, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, ahí nosotros es en la parte de analítica de laboratorio es donde trabajamos más en aceites esenciales, en toda esta parte pues de calidad, de que cumpla estándares de mercado, asesorar, transformar todo este lote de datos que vienen de la cromatografía en decisiones, ¿no? Claro, tú dirías que es más común de lo que pensamos, ¿no? El hecho de que Sí, hayan falsificaciones, entonces. sí, sí, es lo que tú me decías, De que- el ejemplo, perdona que me he ido, pero el ejemplo que me comentabas, ¿no? De importar ponemos ejemplo. de terceros países. mm, Lo más habitual dirías tú que es cuando es importación, más que en la Unión Europea, que está muy regulado, imagino que habrá menos casos, ¿no? Bueno, También los a hay. ver, el tema está que hay, al final, si vas al origen, evidentemente, es decir, ahora que está tan de moda from the seed to the seal, ¿no? De la semilla al sello, al embotellado, cuanto menos intermediarios haya, mejor, está claro, ¿vale? En todo. Entonces, Ujú. ¿qué ocurre? Que sí que es verdad que en China e India muchas veces, yo cuando me llega un cliente o nos llega un cliente que quiere sacar una marca, por ejemplo, de aromaterapia, ¿vale? Hay muchos vendedores en Amazon, por ejemplo, que si Sí, analizas, sí, sí. hemos hecho un pequeño estudio y casi te diría que el 90% de lo que se vende en Amazon no tiene que ver con lo que dice la etiqueta, ¿no? Ujú. Entonces hay un vacío muy legal, ¿no? O sea, un vacío, bueno, el estudio que hemos hecho nosotros, tampoco quiero Claro, más que vacío legal, a es ver si que me va a hay demandar tanto Amazon a mí ahora. producto que no hay suficientes inspectores, ¿no? Para analizarlo todo. Es que aunque los hubieran, no hay técnicas. Por eso la idea es, nosotros ayudamos con el estado del arte. En algunos casos hacemos hasta informes periciales, en el sentido de que casi no podemos poner tampoco la mano en el fuego porque los indicios no tienen un dataset o no tienen una literatura armonizada detrás de la que tú puedas decir está alterado, ¿no? Sino que a veces hay clientes que se quejan, oye, es que me has puesto si me estuviera alterado, te parece que está alterado. Claro, es que yo no puedo poner un sello diciéndote es sí o no, o sea, un análisis cualitativo, ¿no? Y ahí es Sí. donde intentamos, hay casos en los que sí, porque evidentemente, si ahora que hablas de China e India, hay casos reales en los que hemos tenido que rechazar básicamente con el primer caso, con el primer filtro de la ruta de análisis, que es cuando haces fracción volátil con un pequeño analizador de humedad, evaporas y ves lo que te queda de resina. Y ahí ya puedes ver si hay demasiada residuo cuando realmente un aceite esencial tiene que ser volátil, ¿no? Te haces Ujú. analítica y ves que esterificas, ves que hay ácidos grasos, que puede ser un aceite de almendra que han añadido, un aceite de ricino, un aceite de... Entonces,
Ahí está claro, ahí tú haces un informe de adulterado con aceite de ricino, ¿no? Pero cuando vamos a los naturales idénticos, es lo que te digo, que hay casos en los que tienes marcadores de trazas, lo que llamamos el Synthetic Trace Marker Peaks, ¿no? Que son impurezas pequeñitas de los sintéticos puros que añades, que tenemos identificadas y que hay literatura suficiente como para decir está alterado. Y otros en los que o vas a algo multivariante y haces un estudio estadístico avanzado, que es lo que estamos intentando hacer con Chromout, o no hay solución. Por eso es lo que te digo que hay un poco, vamos, de la mano de tanto de servicio, acompañamiento, asesoría, y análisis como de tecnología. Queremos estar un poco Claro, también bueno, ahí, ahí ¿no? hay un buen nicho de mercado. Si no está todavía estudiado, pues ahí hay trabajo. Claro, en vuestro día a día, aparte de que sea un laboratorio, pues claro, tenéis que aplicar normativa, porque para poder estudiar todas estas materias primas que os llegan, tenéis que establecer unos procedimientos en base a unos estándares, tenéis que conocer IFRA, tenéis que estar prácticamente a la última de los últimos alérgenos que se hayan incorporado en el sector cosmético, los detergentes. Bueno, imagino que un montón de normativas que tendréis que estar estudiando y anticipándoos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo os afecta a vosotros a vuestro día a día? ¿Hay alguna persona o varias personas que se dediquen a estudiar las novedades y anticiparlas y otras que se dediquen a revisar los patrones y estándares que tenéis para actualizarlos? ¿Cómo lo hacéis todo Sí, sí, esto? evidentemente ahí compaginamos un poco, también nos ayudamos de tecnología y de revisión de bases de datos automáticas, pero también es importante el equipo humano, ¿no? Ahora, no sé si te he comentado, ahora ya somos en nómina cerca de unas 14 personas, tenemos bastante colaboradores también, desde IT, tenemos perfumistas, etcétera. Y luego en la parte es importante, pues eso, que haya especialistas para cada área, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora a nivel de equipo, mis químicos más seniors son Nancy Ortega, Andrea Villa y Luciano Colombina. Ellos, cada uno lleva una parte. Por ejemplo, Nancy Ortega sí que se encarga más del I+D y las nuevas tecnologías, pero luego hay gente pues también que está dedicada un poco a revisar la normativa. Yo te diría que lo que más impacto tiene nosotros, por ejemplo, ahora poniendo el caso de los alérgenos, ¿no? Que aquí ha habido, sí que dentro de nuestro set básico que damos de documentación está el certificado Claro. de alérgenos. Y aquí, más que tengamos que adaptar un nuevo método, porque son, pues no sé, 30 y pico moléculas nuevas con respecto a las anteriores, ¿no? Etcétera, ¿no? Ujú. Para hacer el screening. Aunque sí que es verdad que hay mucha confusión en el mercado, ahora hablaremos un poquito ahí, pero más que esto es por ejemplo, la necesidad creciente que hay, porque realmente las normativas presionan a ello, es en que nos acreditemos, por ejemplo, ¿no? Nosotros ahora llevamos 2 años acreditándonos precisamente para los 57 alérgenos de la nueva norma y de sustancias individuales. Y luego toda la parte de caracterización de aceites esenciales y es un proceso complejo, entonces ahí sí que tiene impacto. Para nosotros, por ejemplo, es la parte de acreditarte en estos métodos, porque bueno, desarrollar el método, sí, hombre, inviertes en nuevos patrones, Ujú. en tiempo de trabajo, es parte un poco también de la innovación tecnológica del día a día, Ujú. desarrollar métodos nuevos. Pero en este caso, por ejemplo, lo que más impacto también a nivel de coste y a nivel operativo es el tema de la acreditación. Afortunadamente estamos ya a la recta final. Yo creo que dentro de poco ya tendremos la acreditación oficial, aunque los métodos están en productivo de hace años Ya lo tenéis. y, Vale. y validados, pero de hecho nosotros trabajamos también con una metodología propia, propietaria, que está basada en la norma N, pero es bastante más rápida porque uno de los problemas que hay es, claro, estamos hablando de 81 alérgenos, de los cuales 57 son los que tienes que realmente evaluar a nivel individual. En matrices complejas tienes que hacer, pues al final son dos disoluciones con no sé cuántas curvas. Es una locura. Y son métodos muy caros. Como hablábamos el otro día, por ejemplo, depende de qué productor o de qué agente en el mercado no se va a poder permitir hacer este tipo de analíticas, ¿no? Que depende de qué matriz, pues nosotros hay competencia pues que a lo mejor puede estar en 600 euros una analítica solamente de un lote, ¿no? Ujú. Nosotros ahí estamos intentando aplicar nuestro también conocimiento para sacar una tecnología más rápida y que no necesite tanta estructura. Ya la tenemos lista, de hecho, llevamos varios años con ella y ahora solo nos falta acreditarnos.
¿Tú crees que la evolución del sector de aromáticos, fragancias va a ir en ese sentido, en el sentido más tecnológico, para intentar hacer cada vez menos ensayos y automatizar todo un poquito más con IA y bases de datos? ¿Crees que va a ir un poquito más hacia ahí? Bueno, en general, ¿no? Todo el mundo va a ir hacia allí, ¿no? Quiero decir, la idea es esa, ¿no? Es ir a soluciones tecnológicas que permitan lo que decíamos, democratizar un poquito todo este patio que hay de cada vez más documentación, ¿no? Hablábamos antes de Germán, ¿no? Está la parte de Kemchain que intenta, digamos, digitalizar todo el proceso y poder normalizarlo. Luego puedes, ahí puede entrar en escena toda la parte de control de calidad y pureza que tenemos un poco, estamos en ello un poco, ¿no? Y se puede incluso integrar ahí, tener todo el flujo ya integrado. Yo creo que la tecnología va a ayudar, pero en general, por eso te decía que bueno, en este sector o en aromáticos o en fragancias o en aceites esenciales, pero es que es en todo. Y es un tema complejo, ¿no? La aplicación de la IA, todo el overpromise que hay ahora, de que realmente sea funcional lo que se está aplicando. Claro. Ahí va a haber un filtro también importante de competencia de gente que se va a quedar muy atrás, ¿no? Y hay que ver el cuadro con perspectiva un poco. Claro, ¿a ti qué es lo que más te ha costado o qué es lo que te ha parecido más difícil en hacer crecer un laboratorio como Chromescence? ¿Ha sido la parte más de acreditación, la parte humana? ¿Qué es lo que más te ha costado en este proceso de emprendimiento? Eh, es difícil esa pregunta, ¿eh? O sea, en cuanto a emprendimiento, yo te diría gestionar la incertidumbre, ¿eh? O sea, lo que es la parte de escalar, por ejemplo, ¿no? De decir, bueno, yo tengo una serie de cartera de productos o de servicios que me está funcionando, me quedo aquí, diversifico, ¿no? La palabra diversificar, esta parte, personalmente, en mi negocio, es la parte yo creo que más me ha costado, ¿no? Un poco, al final, quererte tu proyecto para poder escalar un El poco de síndrome del querer el impostor, síndrome sí. del impostor, ¿no? Creerte tu proyecto. Antes hablábamos, me parece, del Neotec, ¿no? Y fue un punto de inflexión importante para nosotros porque realmente fue, fue un empuje, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a escalar servicios y tecnologías. Pero sí, yo creo que esto esta anticipación y flexibilidad al cambio, ¿no? Creo que creo que es la parte, Más difícil. sí. Pero bueno, ahora después de tantos años ya te has acostumbrado, ¿no? Ahora ya también te crees que tu proyecto es un buen proyecto, ¿no? Porque a veces yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que al principio no lo vemos porque estamos enfocados en lo nuestro, vamos avanzando y a veces tienen que ser los demás quienes nos Bueno, digan que es muy humano esto, ¿no? En sí, general pasa en muchos aspectos de la vida, ¿no? Que a veces nos tienen que decir, ¿no? Para valorar, ¿no? Lo que tienes. No, yo, a ver, sí que es verdad que con el paso del tiempo, tú cuando emprendes y un proyecto, como te decía, que ya hace 10 años, me apareció el otro día la imagen de firmando cuando era autónomo, ¿no? Mi primer alta, ¿no? En la seguridad social en el 16 que empecé y ahora hace poco tenía unas fotos firmando un nuevo traslado que vamos a cambiar de instalaciones, ¿no? Para ampliar y tal. Y claro, ese timeline que ves en tu cabeza, ¿no? Y cuando cierras y te vas y ves todo un poco lo que ha surgido de tu proyecto y tal, ahí estás, sí que te lo crees, ¿no? Pero sí que es verdad que hay, sobre todo a nivel a la hora de escalar, ¿no? Hay una parte ahí comercial, ¿no? De buscar nuevas oportunidades. A veces es importante rodearte de un buen ecosistema de gente que crea en tu proyecto y que a veces te abra los ojos, ¿no? Te mm, diga, oye, chapó, ¿no? Por lo que estás haciendo y tal. Y sí, últimamente ya me ha pasado varias veces, ¿no? Que al final encuentras colaboradores con los que congenias. Ya te digo, para mí sigue siendo súper importante el ecosistema, ¿no? mm, La economía colaborativa, pero bueno, que es lo que decimos, que a veces tienen que pagar un pujoncito, ¿no? sí. Para que tú sigas Bueno, es que si los clientes escalando. siguen ahí y tú sigues ahí, ya es
un indicio de que todo está funcionando bien y de que lo estáis haciendo muy bien, ¿no? Claro. Porque si no, cuando los clientes se empiezan a quejar o eso no empieza a escalar, es que algo no está funcionando bien o algo no se está haciendo bien. Pero yo creo que tenemos que mirar también un poquito nosotros atrás a veces, ver dónde empezamos, ver dónde estamos para reconocer nosotros mismos y creernos de que no lo estamos haciendo tan mal. Me comentabas por esos momentos que siempre vivimos, cualquier emprendedor que conozcas te lo dirá, hay momentos de incertidumbre y esa resiliencia es importante el ecosistema, ¿vale? Quiero decir, Sí, la gente con la que te rodees, a nivel profesional, a nivel personal. el momento más difícil que tú recuerdes o que puedas contar, ¿no? Que hayas vivido durante este proceso de emprendimiento, durante esta trayectoria. A ver, yo es que, claro, en mi caso, como, como hicimos, o sea, mi evolución fue tan paulatina y yo empecé desde una posición, digamos, empecé tarde, o sea, porque al final con 40 años montar una empresa a veces eso Bueno, te puede tarde, ¿no? pensar, Que es joven todavía. sí, pero empecé con 40 años. Pero bueno, tienes 15 años de recorrido, te has especializado, tienes muchas conexiones, entonces, yo la verdad es que sentirme, o sea, en un momento que diga, he estado, he dudado mucho del proyecto, no, la verdad, no, no. Sí que es verdad que lo que te decía, hay momentos en los que te cuesta escalar, dices, ostras, yo creo que me parece que he llegado a tope. No, no sé si estoy encontrando un camino de crecimiento, ¿no? Una Un motivación a lo mejor. surco, ¿no? ¿Sabes? Al final es un poco explorar también el mercado, estar. Y hay Mm. momentos en los que te salen dudas, evidentemente, ¿no? Y dices, oye, pues realmente podré entrar o no podré entrar. Pero en general, no, ya te digo, no recuerdo ningún momento especial complicación, pero porque te digo, para mí es muy importante ese periodo previo, ¿no? Esa siembra de 15 años que tú estás trabajando en un entorno, en un sector, adquieres experiencia, como te decía, pues yo mis primeros 9 años este máster Given You que es pues, súper importante. Siempre recomiendo, si tú me pides no sé, un consejo para nuevos emprendedores para gente joven que tenga bueno, sea ese tipo de personas que me gustan los proyectos y que necesiten algo, ¿no? Mm. Y que quieran, por ejemplo, en un sector como el nuestro, ¿no? Yo les diría que, vamos, es que esto lo comento bastante, ¿no? Vete a una pequeña empresa y si luego, evidentemente, tienes que tener la suerte de que crezca sano y de que crezca bien, pero siempre vas a tener más posibilidad. Sobre todo cuando empiezas de, de aprender y de ganar. Esa solvencia o esa experiencia en diferentes áreas que es súper importante a la hora de aprender, porque también si te especializas solo en una cosita, pues evidentemente es más complejo, ¿no? Pues vete a una pequeña empresa, a un par de pequeñas empresas, haz tu recorrido, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya tienes una seguridad extra, ¿no? Evidentemente no siempre lo necesitas, es decir, hay gente que puede tener un proyecto muy chulo partiendo desde que sale de la carrera, no, pero bueno, siempre es más difícil. O tienes una idea revolucionaria o realmente has hecho unas, no sé, o eres hijo de, no te quiero decir. O si no, pues es difícil. Yo, desde mi punto de vista, es súper importante. Esos 15 años que yo trabajé antes en la industria, para mí me han dado una seguridad que ha sido un poco el colchón con el que partí. Por eso, si me pidieras un consejo, yo diría eso, es decir, chaval, pues que sabe la carrera y tal, para mí es más interesante, no sé, ir a una La parte pyme, difícil a una por empresa eso. familiar que a una Grifols, por ejemplo, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Que Ujú. al final vas a tener un poco un tope en donde hacerte como profesional, ¿no? Y entonces, sobre todo eso, si tienes la suerte, como me pasó a mí, pues de entrar en momentos en los de crecimiento, en los que desarrollas tu parte técnica, a mí me pasó que en Yucasén fue mi parte técnica y la parte de Induker que ahora es Vidara, pues toda la parte más de administración, de gestión, que cometí miles de errores, pero es el momento en donde te puedes permitir fallar, aunque bueno, realmente
afecta a la compañía en la que estás, pero bueno, visto un poco desde la perspectiva de un timeline para llegar a montar un negocio, pues oye, ese es un caldo de cultivo que para mí parece importante. Empresas pequeñas, para empezar. Sí, es que en las empresas pequeñas también muchas veces es donde tocas más palos, ¿no? Porque vas a ver muchos más proyectos que en empresas grandes donde normalmente cada persona tiene unas tareas más específicas. Yo creo que es un buen consejo el que has dado. Y además, claro, en tu caso tú viniste de Andalucía a Cataluña. No sé si ese impasse para ti fue complicado o al revés, que te encantó, pero hay gente que el hecho de cambiar de ciudad o de venir a otro sitio, el desplazarse, sobre todo si no tenían familia aquí, pues les es complicado. No sé si en tu caso fue difícil o al Bueno, revés, que tú tenías ganas de irte ya y de perder de vista a tu sí, sí. familia. No, a ver, evidentemente había una parte siempre de la familia. Siempre recuerdo la imagen porque antes no había AVE y tal, y lo típico, pues cogías el avión. Yo me acuerdo que me vine en autobús desde Granada y siempre me acordaré, ¿no? De la imagen. Yo tenía ahí mi novia, tenía mis padres, y siempre me acuerdo de cuando me despedía que mis padres lloraban ya porque sabían que no volvía. Al final dices, te vas a la tierra de las oportunidades, al hub de perfumería, ¿no? Que es Barcelona. Y encima te gusta el Barça, o sea que ahora ya no, pero antes era muy forofo. Y, y entonces esto, sí, o sea, hay una parte de tal, pero a mí realmente me pasó en 4 días. Quiero decir que al Vale, final, todos llorando y tú encantado de la vida. sí, a ver, no es lo mismo, es decir, yo siempre lo comparo. Ahora, por ejemplo, tengo un caso, ¿no? Acabamos de hacer un fichaje que en el que estoy súper orgulloso y creo que va a aportar un valor impresionante a la empresa, que es Luciano Vera, y viene de la empresa Nose, una empresa que está financiada por la Fundación Bill Gates para desarrollar unas tecnologías a nivel de detección de enfermedades por volatinoma, precisamente todo este tema de machine learning aplicado más a la salud. Y él es chileno, pero viene de Canadá y con su familia y ha creído en el proyecto y claro, ese traslado sí que tiene una envergadura. El mío de Granada a Barcelona, bueno. Claro, no te lo preguntaba porque en el último podcast que entrevistaba a Diana Caruzzi, por ejemplo, ella venía de Venezuela, vino a Claro, por Barcelona. ejemplo. Claro, ahí tuvo que hacer un recorrido de Colombia hasta aquí, bueno, tuvo muchos Mm. problemas. Y bueno, hay gente que le cuesta el dejar a la familia, ¿no? Pero bueno, a ti ya veo que no, que fue Sí, todo no, lo hombre, contrario. vas a hacer quedar mal en familia. No, no, no. Quiero decir que no es lo mismo que al final tú sabes que aunque estés a 900 kilómetros, pues no es lo mismo, ¿no? Que al final, no solamente los que emprenden, ya te digo. En mi equipo tengo, de hecho, siempre comentamos un poco entre risas que somos como la ONU, porque tenemos 5 nacionalidades para el pequeño equipo que somos, ¿sabes? Es decir, tenemos argentinos, italianos, De coreanos. todo. Bueno, muy Entonces, bien, si está sí, todo, sí, sí, practicamos en todo inglés. mixto. Y son trabajadores, o sea, bueno, son compañeros y también lo pasan mal, claro. Al final ¿vale? Al final es el pan de cada día. En un mundo tan globalizado, yo creo que ya no, no. Sí, bueno, yo vengo de Andorra y estoy aquí, que a ver, Andorra está cerca, pero es otro país, así que bueno, tiene Lo que no también su entiendo es cómo estás tú diversidad. aquí en Andorra, cómo estás en Barcelona siendo Ya, Andorra. Alex, eso me lo pregunto Esto yo es, cada esto es, día, que ojalá esto, pudiera ir allí, pero bueno, es más complicado de lo que parece, eso ya. ya. A lo mejor algún día estoy allí y me veis grabando el podcast desde Andorra, ojalá. Sí, 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 por lo Y, menos para la parte del podcast, ahí yo creo que, y que ahí que están todos, pues bueno. están todos. Pues bueno, no sé si tienes algún libro que a ti te haya ayudado a nivel personal o profesional, ¿eh? Que tú recomendarías. No sé si eres mucho de leer. Bueno, hay un libro que me recuerdo a mi padre hace mucho tiempo, además es de un autor canadieno, creo que se llama Gascón algo, no me acuerdo el nombre, pero el libro es una novela histórica que se llama Perfume de Bergamota. Ujú, Y yo siempre lo recomiendo porque es un ejemplo de todo este tema de la toxicología, con los aceites esenciales y si lo natural es más sano o no es más sano, de este discurso eterno, ¿no? ¿no? Antes hablábamos de cuando yo empecé el negocio, había un boom por lo natural, cosmética natural, ahora ha bajado un poco el soufflé, ¿no? A nivel, por ejemplo, ahora ya es lo vegano. de sí, Vamos bueno, el vegano. también. Y así vamos a perfumería, pues está todo lo de autor, todo de nicho, ¿no? Y tal. Y entonces siempre lo pongo como ejemplo porque es un caso es un caso que es real. Bueno, son novelas históricas que parten de un hecho real, que fue en la Granada nazarí,
en el siglo XIV, al rey Yusuf I o Yusuf II, un Yusuf, les intentaron envenenar, no sé si realmente lo mataron o no, con un sayo, con una capa impregnada en bergamota, ¿no? Un poco se investiga un poco para ver realmente por qué había causado tantas quemaduras y tal, ¿no? Y es el típico ejemplo porque yo sí digo que, vale, un natural, o sea, algo natural no significa más seguro, evidentemente, pero sí que los aceites esenciales tienen un histórico toxicológico o una toxicología histórica, me gusta decirlo, que hace un poco de selección natural, ¿no? de unas especies y otras. Por eso, por ejemplo, la bergamota sí que se ha seguido utilizando, pero sí que siempre, digamos, se ha sabido que era fototóxica, incluso desde estamos hablando del siglo XIV, ¿no? Y lo digo porque los aceites esenciales se vienen obteniendo de la misma forma prácticamente desde el siglo XIV. Es decir, el proceso de obtención es el mismo. La planta, si no ha variado mucho la variedad y tipo, es la misma. Con lo cual hace un poco de selección natural la historia, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues eso, impregna la bergamota porque ya conocía el que quería asesinar al rey que, que la bergamota era fototóxica. Entonces, en el momento que en las famosas furcumorinas, ¿no? Relacionan con el sol, ¿no? Que no había crema solar, pues al estar impregnada en bergamota tenía tal cantidad de dosis, lo que hablábamos siempre, la dosis, que es lo importante, no la molécula, que al final acaban asesinando, ¿no? O la acaban o casi asesinando, no sé. Me gusta siempre recomendar este libro porque es como un ejemplo, ¿no? Del por qué, por ejemplo, no se ha llegado a destilar el lirio del valle, por ejemplo, o el lily of the valley, que es una planta que también huele, ¿no? Y sí se ha llegado a destilar bergamota. El lirio del valle, no sé si tú eres seguidora de la serie Breaking Bad, o has llegado a ver la serie Breaking Bad. Sí, la he visto, me Pues gustó mucho. el lirio del valle, por ejemplo, es una de las plantas, bueno, es una de los venenos que utiliza el protagonista y este lo utiliza directamente, no sé qué parte, porque es tóxica toda ella, ¿vale? Y es natural, ¿vale? Es natural, pero es una planta y además tiene olor, se podría haber destilado, pero ya un poco esa selección natural de que alguien habrá matado, entonces supongo que poco a poco cuando llegamos a nuestro día ya no se utiliza, ¿no? De hecho, un caso muy curioso además que me viene a la cabeza es que precisamente para imitar un poco el olor de esa planta se desarrolló un sintético, que es el lidial, que también ha acabado siendo carcinogénico. Es un libro interesante y me ha sorprendido porque normalmente se suelen recomendar otro tipo de libros y es muy curioso. Yo he pensado a nivel de novela. Ahora, si quieres a nivel técnico, pues claro, a nivel técnico, pues mira, primero te diría, además de hecho, mira, lo tengo por aquí, pero hay casualidad porque me lo pasa justo hoy, que es el que escribí con mi padre y con mi hermano, aceites esenciales. A ver, a nivel técnico, sobre todo aceites mediterráneos es importante. Mi padre cuando se jubiló era algo que quería hacer toda la vida, le echamos una mano mi hermano y yo. Y tienen, la verdad que como guía, nosotros tenemos 4 o 5 rondando por aquí, porque sí que es verdad que está muy relacionado con cromatografía, ¿vale? Es decir, toda la parte de especificaciones y tiene un poquito también de seguridad y de calidad y tal. Pero bueno, ese es uno, y luego los clásicos, ¿no? Yo a nivel de aceites esenciales, por ejemplo, bueno, perfumería he recomendado luego está el perfume de Patrick Sunstein, ¿vale? El típico, el de la peli. Y luego a nivel de aceites esenciales está el Genter, que es un clásico de 1940, quizás un poco anticuado, pero es un clásico que te explica todos los procesos de destilación, etcétera. Y luego está, más moderno, es el Handbook of Essential Oils de Hushnu. Y yo creo que para mí son los esenciales, ¿no? Dentro de aceites Lectura esenciales. obligada para los que se quieran dedicar a este sector o ir a trabajar contigo a Cromessens, ¿no? Que quieran ir allí, Exacto, que se lea primero estos libros. exacto. Esto y Cron TV. Pues nada, bueno, imagino que a Granada ya no te vas a volver, ¿no? O no has vuelto, supongo, a ver a tu familia, pero ya no tienes intención de volver allí, ¿no? Bueno, a lo mejor pensamos en una filial, ¿no? Hay mucho, por aquella zona hay mucha producción de aceites también. ¿Tú crees que si no hubieras venido aquí a Barcelona no hubieras creado Cromessens o que no hubiera sido lo mismo No, hacerlo allí en Granada que aquí, por no, ejemplo? no, es importante. Por eso antes, cuando comentábamos fuera del micrófono un poco lo que tú decías, te venías de Andorra a Barcelona porque querías estar un poco en el hub, ¿no? Donde están los Claro, fabricantes, ¿no? donde está el Un meollo poco, de la claro, química. claro.
Es difícil, es difícil. A ver, no es imposible, pero es difícil. Mm, Hay que ir a por las filiales. ¿Tú realmente creaste el laboratorio aquí en Barcelona porque pensaste como yo que aquí pues había el foco de la química pero realmente que te hubiera gustado hacerlo cerca de tu familia o no? ¿O fue simplemente porque a ti te gustaba Bueno, Barcelona? no, porque ya realmente cuando surgió en la época que te comenté, ¿no? El 2016, yo ya, mi familia también estaba aquí, quiero decir, al final Ah, vale. Entonces lo tenías fácil ya. tengo un hijo aquí también, claro, ya no, Claro. no hay decisión. Aparte de la parte profesional, evidentemente, que por ejemplo, donde más hemos crecido, que es en la parte más de perfumería y fragancias y tal. Barcelona cada vez más es un hub, o sea, te digo que a nosotros nos vienen profesionales de Francia, de la zona de la Provenza, ya estudian ISITCA y tal, y quieren venir a Barcelona porque cada vez más es un hub importante Sí. en perfumería. Y entonces, evidentemente, pues hombre, es un punto, ¿no? A favor estar aquí. Sí, yo creo que también cualquier emprendedor o el que quiera emprender en el sector de la química tiene que plantearse también eso, ¿no? ¿Dónde se va a crear su empresa o dónde se va a establecer como autónomo? Porque eso tiene muchas implicaciones a nivel comercial, porque claro, si alguien busca algún tema relacionado con la industria química, lo primero que va a hacer es buscar empresas en Valencia o en Barcelona directamente, cuando busca en Internet. Entonces, claro, el que no esté aquí o en Valencia, pues a lo mejor se tiene que plantear si no le puede aportar más valor a ese negocio que quiere crear el hecho de desplazarse, ¿no? Yo creo que eso también es un punto importante que hay que valorar, porque hay muchas personas, sobre todo cuando somos autónomos independientes, claro, nos queremos quedar cerca de la familia, pero muchas veces hay que desplazarse, porque es lo que te decía fuera de cámaras. Si yo voy a dar servicio a la industria química, mejor me vengo a Barcelona que no en Andorra. Si allí en Andorra no hay industria química, pues es mejor buscar siempre también una ubicación que atraiga más para que te haga ya esa parte más liviana, ¿no? Porque una parte complicada al principio es la de encontrar clientes y si se lo pones más fácil pues vas a invertir menos tiempo. Claro, claro. Pero bueno, hoy en día también el mundo está interconectado que no sé tampoco, o sea, no es como antes, ¿no? Quiero decir que al final, bueno, no sé tú, pero yo a lo mejor hace 10 15 años, pues de 10 reuniones que tienes a lo mejor a la semana, pues hay 9 que son videollamada, ¿no? Tú y yo estamos haciendo un podcast por videollamada y normalmente Sí, antes. sí, sí. Entonces, bueno, a ver, siempre es bueno porque evidentemente estás más cerca, ¿no? A nivel geográfico, eventos, etcétera, ¿no? Sí, pues si te tienes que Pero, desplazar también, porque a mí muchos clientes me lo dicen. Yo cuando he buscado consultoría he puesto en Gerona o en Barcelona, porque como estoy en esta zona, quiero a alguien cerca por si tiene que venir a ver mis instalaciones, tengo que ir yo, o pues simplemente por confianza, ¿no? Aunque luego realmente no vayas nunca o no venga, porque prácticamente todo ahora es lo que tú dices, es online, ¿no? Pero es un punto importante. Y quiero darte las gracias por todo el valor que has aportado y sobre todo por quedarte una segunda vez, porque esto lo voy a decir, que es verdad. Alex ha quedado una segunda vez, hemos tenido problemas con el sonido y ha habido un problemas con problema la técnico, ha habido un grabación. problema técnico, sí, sí, sí. No se ha notado nada, pero que sepáis que lo ha repetido y quiero darte las gracias por eso. Pues muchísimas gracias por haber aguantado por haberme aguantado realmente. Y por toda la Bueno, información que nos has dado, seguro que hay muchas personas que estén ahora en una situación parecida a la tuya o que estén estudiando química o química orgánica y le hayas dado una idea de nicho de mercado, ¿no? Con todo lo que nos has contado. exacto, sí, sí. Es importante. Uno de los temas también claves que no hemos tocado es el tema para mí también como empresario, es la retención del talento, ¿no? Y el buscar al final también buenos profesionales bueno, es importante también, pues eso, que haya un poco más de información, ¿no? A veces hablamos, hay sectores muy impermeables, en parte también por lo que decidí montar el negocio un poco es por dar ese soporte, ¿no? Y a mí me gusta además también pensar que acompaño no solo a profesionales, ¿no? Tenemos clientes que son también usuarios
de producto final, ¿no? Y estudiantes es decir, luego una parte que no tocamos, es posible que toquemos en el futuro, es más la parte de formación, ¿no? Sí que ya hay, mm, hay opciones ya, algunas opciones, sobre todo en la parte de perfumería, en el sur de Francia, aquí en el QS también, que han empezado con el Beauty Cluster un posgrado, pero sí, sí, creo que falta un poco eso, un poco en el sector químico y en el nuestro, aromáticos sobre todo, Sí, un la poco más de transparencia y la permeabilidad, formación. sí, 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 sí. porque es como que cada uno se quiere quedar con su know-how y no lo quiere compartir. Y la idea del podcast era un poco eso, el que se vea también qué profesionales hay, qué profesiones se pueden hacer, porque muchas personas no saben que existe el regulatory, no saben, por ejemplo, que se pueden hacer ensayos sobre aceites esenciales para ver si son falsos o si son auténticos. Yo, por ejemplo, no lo sabía o que te puedes Mm. dedicar también a esa parte, a ese nicho de mercado. Entonces, yo creo que es importante que se vea porque justamente ahora hay muchas, bueno, en esta generación en la que estamos, muchas personas que no saben qué hacer. Están estudiando algo, pero a veces es porque realmente no saben qué hacer, están haciendo tiempo y este tipo de podcast y este tipo de información que nos estás dando les puede servir para orientarse o para descubrir sectores que no sabían que estaban. Yo, Sí, por sí. ejemplo, contigo he aprendido un montón. Yo creo que este espacio es súper interesante, hay que tener tiempo para hacerlo. También te lo agradezco yo como espectador y como participante. Es importante porque al final estamos en la época del algoritmo, estamos como y los jóvenes, sobre todo, yo tengo un hijo de 14 años y también me preocupa mucho este tema, que es el solo ven como, ¿no? La realidad de su algoritmo y no salen de ahí, ¿no? Y, y no sé, y no hay muchas veces que esa orientación típica que daban en los institutos, ¿no? Yo creo que eso está Sí, muy añejo y creo que, bueno, hay tantas herramientas hoy en día que sí que es verdad que a veces hoy le preguntas muchas veces a un chaval y la primero que te dice es quiero ser youtuber, por ejemplo, ¿no? No sé, o dedicarme a montar una tecnológica con 3 rondas de financiación y venderla 5 años más tarde para hacerme famoso y hacer abdominales en claro, es que línea, no es ¿no? tan fácil. Tienen que ver la realidad. Pues hay un camino, tú has estado 15 años, estuviste formándote a nivel profesional en otras empresas, luego haciendo un esfuerzo para tirar adelante el laboratorio, que empezaste con menos personas, ahora crecéis más. Claro, la gente que pasa, que ve lo bonito, ¿no? Lo último, lo que ya está tirando y está escalando, pero hay que enseñar también la parte de atrás, que no es tan fácil. Pues aunque hayas venido a Barcelona y te encantara, pues te has desplazado, Claro. has hecho formaciones, has invertido tiempo, pues todo eso es esfuerzo y tienen que saber que detrás del éxito hay esfuerzo. Y primero hay que dedicarle tiempo y hay que sacrificarse un poco, que las cosas no salen así de la nada. A lo Pues mejor sí. alguien ha tenido suerte, pero bueno, en general, o todos los que estáis viniendo aquí, no ha salido de la nada. Y que haya menos respuestas de quiero ser funcionario, que eso es importante también. Aunque no tengo nada en contra de los funcionarios, pero que... Yo creo que cada vez están quedando más atrás y más aquí en España. Pero bueno, nada, muchísimas gracias, Alex. Seguro que va a ayudar a muchísimas personas este podcast. Y de nuevo, gracias por el doble podcast que hemos hecho hoy. Y Perfecto, nada, sin muchas problema. gracias y te Muchas gracias a ti. dejo volar ya con tu familia que te estarán esperando en casa. Sí, 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 ya los puntos van bajando, los puntos familiares, poco a poco. Venga, hasta Adiós. luego. Adiós.